Puede que al escuchar la palabra meditación te llegue a la mente la imagen de un monje sentado en una postura imposible durante horas, tratando de alcanzar algo que nadie sabe muy bien qué es, llamado iluminación. Pero la meditación mindfulness no tiene nada que ver con eso. No tienes que pasarte horas en posturas insufribles, ni tampoco tienes que dejar la mente en blanco. Ni siquiera sé si dejar la mente en blanco es posible, y en caso de que lo fuera, ¿para qué quieres algo así? Convertirte en una piedra que no piensa no te va a ayudar a solucionar los problemas reales que enfrentas en tu día a día. Lo que sí te ayudaría, y mucho, es saber cómo salir del pensamiento descontrolado, cómo detener todas esas preocupaciones que golpean tu mente y que solo sirven para llenarte de tensión y angustia. Si pudieras poner orden en tu caos mental y emocional, tendrías la claridad mental necesaria para tomar mejores decisiones y a medida que fueras logrando resultados satisfactorios, te sentirías aún mejor, con mayor confianza y autoestima, y rápidamente esa vitalidad se extendería a muchas otras áreas de tu vida. Podrías soltar las pesadas cargas que te han detenido durante años, le harías frente a tus miedos con coraje, tus relaciones personales y laborales mejorarían, y tendrías la audacia para empezar a vivir la vida que realmente quieres vivir. Y eso es básicamente lo que la meditación mindfulness te ayuda a lograr. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo desde tu sofá favorito en solo unos minutos al día. En este vídeo voy a mostrarte cómo empezar a meditar desde cero, sin nada de experiencia, para que veas qué sencillo es invocar todos esos beneficios demostrados por la investigación y al final voy a invitarte a meditar conmigo. El mindfulness como concepto se refiere a un estado de la mente que surge cuando prestamos atención al momento presente en una actitud de apertura, curiosidad y no juicio. O dicho de otro modo, es ser plenamente conscientes de lo que el aquí y ahora nos ofrece en completa calma, sin reacciones emocionales impulsivas. Y la meditación mindfulness es la forma más eficaz de lograr este estado de presencia y atención plena, tal y como nos muestra la ciencia. Básicamente, esta forma de meditación es un entrenamiento de la atención en el que te vuelves capaz de enfocarla y dirigirla para que tu mente no vaya de un lado a otro descontroladamente. Desarrollas un locus de control interno que te permite recuperar el dominio de tu energía mental y aprendes a estar con lo que va surgiendo en tu vida sin caer presa de la negatividad, el dramatismo y el miedo. Y esto, como te mostraré en un momento, tiene multitud de beneficios psicofisiológicos y acaba rociando todas las áreas de tu vida: alimentación, economía, salud, humor, relaciones, comportamiento. Y no creas que para invocar todos estos beneficios tienes que entrenar duramente como si estuvieras preparando una olimpiada. Todo lo contrario, es más bien algo similar a cepillarse los dientes. Un hábito que te exige muy poco tiempo, pero que te proporciona esa higiene mental que necesitas para vivir una vida plena. ¿Cómo se practica la meditación mindfulness? Bueno, pues es realmente simple. Solo tienes que sentarte cómodamente donde tú quieras, respirar sosegadamente y enfocar tu atención en la respiración para que tu mente quede anclada en el momento presente. Básicamente es esto, así que vamos a ver uno por uno estos elementos básicos de la práctica y qué beneficios activan en tu cuerpo y en tu mente. El primer elemento es la postura de práctica. ¿Cómo te sientas exactamente? Esto suele confundir a mucha gente porque, como te decía al principio, se imaginan que hay que sentarse en la posición del loto y soportar estoicamente dolor y calambres. Pero no es así. Tú puedes sentarte donde quieras y como quieras. Te sientas en tu silla favorita, en el sofá, en el borde de la cama o donde te dé la gana, tú eliges. Los datos biométricos recopilados por la investigación nos muestran que no hay ninguna diferencia entre meditar con una postura tradicional, ortodoxa, y meditar tranquilamente en el sofá de tu casa, así que tú siéntate como tú quieras, que sientas comodidad. La respiración, sin embargo, ya no podemos hacerla como queramos. Aquí sí tenemos que hacer un pequeño cambio respecto a la respiración habitual. Verás, en nuestro día a día respiramos a un ritmo muy rápido, de unos 15 ciclos por minuto, es decir, 15 inhalaciones y 15 exhalaciones. Esta respiración tan acelerada crea niveles muy elevados de dióxido de carbono en sangre que activan una respuesta de estrés en nuestro sistema nervioso, el modo simpático. Este modo de emergencia existe para que podamos protegernos de amenazas, y en cuanto se activa, nuestro cuerpo aumenta el ritmo cardíaco y sube la presión arterial para enviar sangre a las extremidades y así poder luchar o huir más eficazmente. Por eso también se conoce como el modo de lucha o huida.
pero a cambio ya no queda mucha sangre disponible en la región craneal, donde tenemos nuestras funciones cognitivas superiores, y en el torso, donde se alojan nuestros órganos. Y si nos mantenemos en el modo de estrés por periodos demasiado largos, las células, los tejidos y los órganos dejan de recibir sus nutrientes esenciales, con lo que el crecimiento biológico se detiene, los procesos de inflamación se activan y la enfermedad aparece. Y todo esto causado por una respiración acelerada. Así que lo primero que queremos durante la práctica de mindfulness es respirar de forma diferente para salir de este modo de protección y activar su contraparte biológica, la llamada respuesta de relajación, el modo parasimpático del sistema nervioso. ¿Qué respiración nos ayuda a lograr esto? Una respiración más pausada y más profunda. Es decir, que el ritmo sea más lento y que al respirar el oxígeno llegue a regiones más profundas del cuerpo. Y esto lo logras fácilmente usando el diafragma al respirar. Cuando inhalas, el aire pasa por los pulmones, pero no se queda solo ahí, sino que llega hasta la barriga llenándola de aire. Algo tan sencillo como esto provoca que tu cuerpo reduzca el consumo de oxígeno, con lo que tu sangre se vuelve menos ácida y rápidamente sales del modo de lucha o huida y activas una respuesta de relajación en tu sistema nervioso. Las puertas que bloqueaban el nervio vago, el nervio craneal más largo, se abren, indicándole al cerebro que restablezca todas las funciones de crecimiento orgánico. Tu cuerpo reabsorbe de inmediato las hormonas del estrés y otros neuroquímicos más beneficiosos comienzan a liberarse: endorfina, dopamina, oxitocina, serotonina, acetilcolina. Además, el movimiento de la respiración en el abdomen provoca que el sistema nervioso entérico, que está situado ahí, en tu barriga, le ordene a tus neuronas estomacales que produzcan benzodiazepinas naturales, relajantes ansiolíticos endógenos que inducen el sueño y descontracturan los músculos. Así que tus músculos se relajan, tu presión arterial y tu ritmo cardíaco disminuyen, tu sistema inmune se reactiva y tu cerebro entra en coherencia con tu corazón. Te sientes físicamente descansado y mentalmente despierto. Y todo esto sucede en solo 3 minutos de respiración abdominal o diafragmática, así que esa es la razón por la que siempre recomiendo respirar de esta forma al practicar la meditación mindfulness. Puede que en tus primeras meditaciones esta respiración abdominal se sienta un poco extraña, pero es normal porque el diafragma es un músculo que llevas mucho tiempo sin usar apropiadamente, así que está débil y ligeramente atrofiado. Al principio quizás lo sientas forzado y poco natural. Pero no te preocupes porque el diafragma recupera su vigor, su elasticidad y su capacidad muy rápidamente, así que en solo unos días de práctica vas a notar que tu respiración diafragmática mejora muchísimo y se vuelve sencilla y deleitable. Y el tercer componente después de la postura y la respiración es la atención. Mientras respiras sosegadamente, enfocas toda tu atención ahí. Dejas que tu cuerpo respire siguiendo su propia cadencia y te das cuenta de cómo lo hace prestándole atención. Así es como te instalas en la presencia, respiración a respiración. Hasta que te distraigas, porque te vas a distraer. La mente va a ponerte delante un pensamiento que te lleva a otro pensamiento y a otro más, y antes de que te des cuenta vas a estar bien lejos del momento presente. Esto va a suceder tarde o temprano, a todo el mundo le pasa. De verdad que no puedes evitarlo. Te pasa a ti, me pasa a mí y le pasa al monje zen que lleva décadas meditando. ¿Qué tienes que hacer tú cuando tu mente se disperse y notes que te has perdido en tus divagaciones? Regresar a tu respiración tranquilamente. Tu respiración es el ancla que te trae de vuelta al momento presente. Tu mente se distrae una y otra vez y tú pacientemente la traes de vuelta a la respiración una y otra vez. Yo siempre digo que la única diferencia entre un meditador principiante y uno experimentado es que este último acepta que su mente se dispersa constantemente y no se frustra ni se desespera. Cuando se distrae, usa el ancla de la respiración para reunificar su atención y sigue meditando. Y si se distrae 1000 veces, pues 1000 veces regresa a la respiración sin inmutarse, con total ecuanimidad. Como te dije, el objetivo del mindfulness no es eliminar los pensamientos ni dejar la mente en blanco. El objetivo es volverte capaz de dominar tu atención para que cuando tu pensamiento se descontrole y te desorientes, tú puedas salir de ahí voluntariamente. Y con práctica te vuelves un observador de tu mente. Te vuelves consciente de los pensamientos que la mente te pone delante desde una posición de testigo, tomando una sana distancia. Y empiezas a conocer más acerca de ti, de tus desviaciones, de tu dolor, de tus interpretaciones,
de cosas que cargas pero que solo emergen durante la meditación porque durante el ajetreo del día a día permanecen ocultas. Y al observar todo eso sin quedarte mental y emocionalmente enredado, puedes usar toda esa información acerca de ti para tu propio crecimiento, mejora y realización. Es una autoconciencia que tiene un impacto en tu día a día a múltiples niveles. Como tu sistema nervioso ya no está tan alerta, tu mente está más calmada. Ya no está tan llena de negatividad, preocupación, ansiedad, hostilidad, quejas y desesperación. Y cuando la negatividad aparezca, porque somos humanos y nadie está libre de experimentar situaciones difíciles, tú puedes sacar a tu mente del laberinto porque tienes dominio de tu atención. Cuando empieces a practicar mindfulness, muy pronto vas a notar una mayor salud y vitalidad, vas a dormir mejor, vas a encontrarte de mejor humor también, tu autoestima se va a reforzar, vas a volverte más resiliente, tus relaciones se van a volver más auténticas y significativas. Como ya he compartido en otros vídeos, personalmente yo he notado que además de los beneficios que acabo de mencionar, gracias a mi hábito diario de mindfulness, hoy puedo mantenerme firme ante las situaciones difíciles, inciertas, hostiles. No me hundo mentalmente cuando surgen imprevistos y adversidades. He aprendido a transitar el dolor con entereza. He superado muchos miedos que no me atrevía a enfrentar. Tomo mejores decisiones. Mis emociones ya no me dominan como antes. La incertidumbre no me paraliza. Y en definitiva, disfruto más de la vida, mucho más. Pero todo esto lo logras solamente si creas el hábito de práctica de mindfulness. Ver vídeos como este pero no practicar mindfulness no invoca todos esos beneficios demostrados, de la misma forma que ver vídeos de recetas saludables no adelgaza. Tienes que practicar a diario. Y si quieres que yo te guíe, más abajo en la descripción de este vídeo te he dejado varios enlaces para que puedas empezar a meditar conmigo ahora mismo. Vas a encontrar un enlace a mi curso online, en caso de que quieras que mi compañera Tuti Furlan y yo te guiemos de forma estructurada durante 6 semanas seguidas, y si no quieres unirte al curso no pasa nada, en la descripción también vas a encontrar un enlace a una lista de reproducción con todas las meditaciones guiadas que he ido subiendo aquí a este canal. Espero que este vídeo te haya gustado. Si es así, no te vayas sin dejarme un buen me gusta, ayuda mucho a que YouTube recomiende este material a muchas más personas. Y si aún no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique siempre que suba nuevos vídeos. Y por aquí en pantalla te dejo otro vídeo que también te va a ayudar a seguir creando una mente de oro y volverte dorado. Nos vemos por allí, chao.